extraordinario. Hombre afable, un hombre profundo. Un hombre humano, genial y culto. Y yo le agregaría una cuarta, revolucionario. Órfico, lúcido y dionisíaco. No era de este planeta. Escritor, ensayista, filósofo y poeta. Ludovico Silva, el pensador de Caracas. El 16 de febrero de 1937 nace en Caracas Luis José Silva Michelena. Dentro de la familia conformada por Héctor Silva Urbano y Josefina Michelena y sus otros 4 hijos, José, Agustín, Héctor, Irma y Marieta. El hermano mayor de Ludovico Silva también se llama Héctor, igual que su padre, y estudió economía, muy especialista en el área de su desarrollo con Rudolf Sontag. Y el otro hermano creó una cátedra también para el estudio de su desarrollo en América Latina, llamado Agustín. Él falleció hace un tiempo. Fue un grupo familiar formado por 5 hermanos, 3 varones y 2 hembras, y recibieron una educación de tipo humanística muy importante. Luis cursó estudios de bachillerato en el Colegio San Ignacio y a la temprana edad de 15 años dio muestras de su vocación literaria. Él estudió en un colegio privado, ¿verdad?, de orientación cristiana, jesuita, y ellos le dieron una beca para que fuera a Europa. Entonces en Europa él recorrió España, estaba muy interesado en la literatura española, particularmente en los grandes poetas españoles que estudió, como Góngora, como Quevedo, Francisco Quevedo y Luciente, los poetas más recientes como Jorge Guillén o Jorge Aleixandre, es decir, la generación del año 27. En Madrid estudió filología clásica y esos estudios los continuó también en Alemania. Y en Francia, donde estuvo un año, Ludovico estudió la literatura francesa. Entonces fue un pensador muy versátil, de una gran complejidad. Incluso yo, sin tener ningún prurito y sin temer al riesgo, yo diría que desde el punto de vista literario, del logro, del cierre en la lengua española, es uno de los filósofos o de los intelectuales más importantes de la escritura española. Sus compañeros de estudio le colocaron el apodo de Ludovico y desde entonces asumió como autor literario y en su vida personal el nombre de Ludovico Silva. Un poeta que se llama Javier Muguerza y otro que se llama Joaquín Rojo Seijas, por cierto asesinado por Franco posteriormente, tuvieron la buena idea de verter sobre mi cabeza una botella de vino tinto, ¿no?, y bautizarme con el nombre de Ludovico, ¿no?, nombre con el cual aparecieron a partir de ese momento todos mis escritos. Luis José Silva Michelena, que es su nombre de pila, a su nombre de pila. En España los poetas con una botella de vino se la derramaron en la cabeza y lo bautizaron con el nombre de Ludovico. Ludovicus, que en latín es Luis. Ludovico por un poeta latino de ese mismo nombre. Y a él le gustó y se quedó con ese nombre de Ludovico. De tal modo que sus andanzas, esos 7 años de Europa, pues lo asignaron en muchas cosas, incluyendo el nombre, incluyendo las investigaciones que hizo en el campo literario, los vínculos con los intelectuales de la época. Y le pusieron el nombre de Ludovico y a partir de ese momento, bueno, toda la obra de él se conoce como Ludovico. A comienzos de los años 60, Ludovico regresa a Venezuela con un inmenso bagaje académico y cultural. Se dedica a estudiar filosofía en la Universidad Central de Venezuela, donde se gradúa en el año 69, con los máximos honores, summa cum laude. Y producto pues de ese gran alcance académico, él formó parte del equipo docente de la universidad
como profesor en filosofía. Donde se gradúa con unas notas muy altas. La nota más baja de Ludovico fue de 19,5, es summa cum laude. Y bueno, es uno de los filósofos marxistas del siglo XXI y de este siglo, y lo seguirá siendo a pesar de su fallecimiento. Ludovico es un hombre reconocido, tiene libros traducidos al italiano y al yugoslavo, que es el estilo literario de Marx, y el antimanual. Y es un personaje que nosotros tenemos que descubrir, porque fíjate, Ludovico Silva que abarca pues, el campo de la literatura y la filosofía, hace contribuciones tremendamente en ambos campos. O sea, Ludovico Silva trabajó, por ejemplo, el concepto de cultura y contracultura, el concepto de ideología, el concepto de alienación y el concepto de teoría del socialismo. Hizo teoría del socialismo para los venezolanos y para América Latina. Ludovico Silva representa en la filosofía una novedad en Venezuela, sobre todo que es la ruptura con un pasado mecanicista de encarar los pensamientos tradicionales que se tenían sobre la filosofía. La filosofía en Ludovico fue socrática, fue intelectual de profundas búsquedas del lenguaje. Ludovico Silva tenía una prosa muy amena, una manera de comunicarse a través de la prosa, especialmente la prosa, cuando hablo de Ludovico Silva, pensador y hombre entregado a la reflexión tanto del marxismo, de la política, como de la poesía. Era una prosa amena, digamos conversada, muy fina, con una gran destreza. Ludovico Silva tuvo así como Marx, como Carlos Marx, que fue filólogo, Ludovico Silva también tuvo una formación como filólogo. En sus andanzas por el exterior aprendió el idioma francés, el idioma alemán, y se interesó también por la filología y estudió latín y griego, y por la etimología de las palabras, y tenía mucho interés pues, en conocer, para efectos de la literatura, el origen de las palabras. En Venezuela, Ludovico Silva comienza a hacer trabajos periodísticos, dirige la revista La Amigal, así como escribe diversas columnas. Él dirigió pues esa revista La Amigal, de crítica literaria, de orientación poética también, y él vinculaba mucho la parte de la literatura con la filosofía, que eran dos medios de expresión, digamos uno de interpretación más particular y otro de interpretación más sistémica, como es la filosofía. Entonces él decía que había que fusionar pues, estos dos elementos, que no eran contrapuestos, y por eso él asumió también la cuestión de los medios de comunicación social. Escribía como columnista en el diario El Nacional, que dirigía Miguel Otero Silva. No hay que olvidar que Ludovico Silva fue también un gran difusor de las letras a través de su columna que titulaba Belvedere, y también un programa que transmitía la Radio Nacional de Venezuela, recuerdo, donde Ludovico pasaba cuenta de grandes figuras de la literatura universal, de grandes pensadores, y en fin. Cuando él entra de secretario del Ateneo, funda Papeles, la revista Papeles, junto a Miguel Otero. Es lo que sé. A mediados de los años 60, Ludovico también se dedica a la producción lírica. Publica los poemarios Tenebra y Boom. En su obra poética se mostró emotivo y pasional sin desligarse de la temática filosófica y existencial del resto de sus escritos. Y un libro que, a pesar que fue escrito, o sea, comenzaba a escribir pues, hacia 1958, publicado por primera vez o dado a conocer un trabajo inédito hacia 1961, realmente fue publicado por primera vez aquí, en esta obra.
que se llama La Cantata de Orfeo, escrito en tercetos alejandrinos, es una escritura de una exquisitez. Bueno, yo creo que en la literatura moderna eso creo que es único, realmente. Porque acuérdense que Ludovico Silva, cuando estuvo en Europa, él asistió en Friburgo a las clases de Ernest Robert Curtius sobre lírica moderna y de Hugo Friedrich, que tiene que ver con toda la estructura de la poesía medieval, todo aquello. Entonces él es un gran conocedor. Su poesía es, aparte de ser muy hermosa, muy que te llega, es una poesía que hablaba mucho de la muerte. Escribió un libro de nostalgias, un libro del vino, que se llamó In Vinos Veritas. Ese es un libro que es una oda al vino, una oda a los grandes poetas, Sófocles, Eurípides, a esos grandes poetas presocráticos, donde su gran confesión, su gran búsqueda, su gran descubrimiento es que solo la verdad la tiene el vino. Es decir, solo la verdad se manifiesta en la ebriedad, en el contacto con ese mundo que no nos es factible ni fácil de atrapar. Recuerdo excelentes y muy lúcidos ensayos sobre poesía. Recuerdo uno que escribió sobre Alfredo Silva Estrada. Yo invito a las personas que no conocen este ensayo a leerlo, porque realmente se trata de una pieza de suma lucidez y de sumo rigor en cuanto al análisis de un poeta como Alfredo Silva Estrada. También recuerdo un ensayo que escribió Ludovico Silva sobre la poesía de Juan Calzadilla. Todos sus escritos, ensayos filosóficos, marxistas, eran muy importantes, pero él tenía amor, mucho amor por la poesía. Esa era su principal motivación. Fue un hombre también que en sus escritos circunstanciales nos habló de la literatura venezolana, tematizó de manera extraordinaria a ese gran poeta que fue Ramos Sucre. Monte Ávila Editores dio a circulación un libro en los años 80 sobre Ramos Sucre, y allí en ese libro magnífico hay un artículo extraordinario de Ludovico Silva sobre el poeta Ramos Sucre, que fue un poeta atormentado, que fue un poeta tomado por la otredad, que fue un poeta que descendió a los infiernos, que fue un poeta preocupado por la lengua, por las profundidades del hombre, hasta que finalmente su vida termina muy joven en Europa, en el suicidio termina Ramos Sucre cuando era cónsul en Europa. La profunda vocación humanística de Ludovico le impulsó a continuar ampliando sus ya vastos conocimientos filológicos y filosóficos. A partir de 1970, Ludovico comienza su prolífica obra ensayística en el campo de la filosofía, en la cual aborda temas áridos y complejos como la alienación del ser humano y las teorías marxistas. Ludovico entonces trabaja ideología y trabaja alienación. Y en el concepto de alienación crea también sendas obras. Crea un texto que se llama La alienación como sistema. La alienación lo abarca todo, ¿ves? Y él venía publicando desde la década de los 70 pequeños ensayos. Cuando revisa la obra de Carlos Marx, por ejemplo, las tesis sobre Ludwig Feuerbach, que son tesis filosóficas, la tesis 11 dice que el hombre lo que ha hecho es interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. ¿Ves? La une con la tesis 2 y la tesis 4, y lo digo, busca el concepto de alienación. Por ejemplo, podemos recordar aquí que alienación viene de alienum, y alienum es extraño. El mundo se nos convierte como algo extraño. La ideología se puede considerar de varias maneras, según lo decía Ludovico Silva. Desde el punto de vista de hacer de la ideología un pensamiento de una sumatoria de ideas psicológicas, y eso no es el camino que buscaba Ludovico Silva, sin duda. La ideología no son solamente las opiniones. Y lo otro que él pensaba, que yo creo que era lo fundamental, es que desde el punto de vista marxista,
no se puede seguir hablando de ideología. Hay más bien que dirigir la pregunta a qué es la conciencia revolucionaria. La vigencia que tiene hoy Ludovico, ¿no?, en el campo de la filosofía, en el campo del marxismo, en el campo de la literatura, para mí es uno de los grandes intelectuales que ha tenido el país en todos los tiempos, porque Ludovico incursiona en la literatura, incursiona en el ensayo literario, en el ensayo político, y en la crítica literaria, en la crítica política, ensaya en los medios de comunicación, fue un gran comunicador. A ese tipo de pensamiento marxista, manualesco, ortodoxo, dirigió sus baterías, su fina inteligencia, su humor y su gran bagaje cultural Ludovico Silva, es decir, es un marxista latinoamericano con una excelente escritura, con una compenetración que hace posible que el marxismo se nutra de la literatura, de la poesía y de la cultura en general. Es decir, es un marxismo humanista, contemporáneo y particularmente latinoamericano. Con un excelente estilo literario y apegado siempre al rigor analítico, Ludovico centró sus escritos fundamentalmente en la crítica literaria y en los asuntos político-ideológicos, con especial interés en los fundadores del marxismo. Con amplia libertad de conciencia y una radical independencia crítica, apeló a la sencillez del lenguaje para adaptar los términos y conceptos filosóficos a un mayor número de lectores. O sea, cuando tú lees en caso a Ludovico Silva, ya tú no eres el mismo, tú te vas con radioactividad. O sea, estamos entonces ante un filósofo y poeta y ensayista venezolano que es un poeta y ensayista y filósofo venezolano radioactivo. Entonces, bueno, yo los invito a estudiar su obra, a buscar sus libros y además que es de nuestra época, porque él escribió para nosotros, que estamos incursionando en este proceso revolucionario venezolano, inédito. Como decía Simón Rodríguez, creamos, inventamos, agarramos. En las décadas de los 70 y 80, publica títulos tan relevantes como La plusvalía ideológica, El estilo literario de Marx y Antimanual para uso de marxistas, marxólogos y marxianos, entre otros. Uno de los libros fundamentales es La plusvalía ideológica. Y otro de los textos cardinales fue El Antimanual. La plusvalía, sobre todo, porque él estudia una sustancia hasta ese momento poco dilucidada, como es el pensamiento. El marxismo se había estudiado siempre desde el punto de vista económico, pero los pensadores habían abandonado, sobre todo en América Latina y en Venezuela, lo que atiende a la formación de las ideas. Y Ludovico se enfrasca en la plusvalía ideológica, en desmontar las categorías del aparato teórico del pensamiento clásico y nos lleva a ver o a examinar las diferencias que existen entre la esencia y la apariencia. Ludovico Silva da a conocer en este ensayo sobre teoría del socialismo su visión sobre este modelo, ¿ves? De lo utópico al modelo real. Ludovico Silva primero dice, hay un pensamiento socialista y esa forma de pensar debe ser llevada a una praxis socialista. Y nos advierte que para iniciar cualquier proceso de cambio hacia el socialismo tiene que crearse un individuo en la sociedad que debe ser cualitativamente diferente al individuo dentro de la sociedad capitalista. O sea, es decir, nosotros debemos ser revolucionarios. La palabra revolución tiene un contenido muy concreto, o sea, debe ser una persona humanista. Ser humanista es colocar al hombre en primer plano, o sea, no a la economía o cualquier otra cosa. Y de ahí nace un libro que se llama El Antimanual, para marxistas, marxianos y marxólogos, donde hace severas críticas a ese tipo de socialismo burocratizado, donde existía un monopolio capitalista de la economía
¿no? Dirigido por una cúpula burocratizada, corrupta, ¿no? Que a la larga pues y que se dejó penetrar además por el gobierno norteamericano a través de la CIA, y que al final tiraron la toalla, pues entregaron todo lo que había sido una gran esperanza para la humanidad frente a un capitalismo que ya para la década de los 70 era neoliberal y que era más agresivo. En el antimanual, Ludovico Silva se da a la labor, con una dosis de ironía y de fina inteligencia, de desmantelar la proliferación que en esa época había de manuales marxistas, especialmente los manuales de la Academia de Ciencias Sociales de la extinta Unión Soviética, y también manuales como los de Marta Hagner. En búsqueda del socialismo perdido y Contracultura son otras obras de gran trascendencia en la vida del escritor caraqueño. Cuando escribió En busca del socialismo perdido, fue una de las últimas obras que dejó en 1988, publicada por primera vez en 1991 por Pomaire. Él hace un análisis de la perestroika y la glasnost. Recordemos aquí que en la década de los 80 todavía estaba el muro de Berlín. El muro de Berlín comienza, bueno, cosa que nadie podía prever tampoco. El muro de Berlín comienza a derrumbarse con las manos de un lado y del otro lado de la Alemania, ¿verdad? En 1989, en noviembre. Y entonces Ludovico Silva, que nada más con la lucidez y el análisis, con la dialéctica, él previó, dijo, si no se hace en la Unión Soviética con la glasnost y la perestroika esto y esto, ahí hay una vuelta al capitalismo. Y el último libro que hemos reeditado de Ludovico Silva es La Contracultura. Sobre todo porque Ludovico Silva estaba preocupado en ese libro de examinar la cultura de las mercancías, la cultura capitalista, y saber que la cultura no son simples narraciones argumentativas o de episodios o de hechos, sino que hay una mediación en la conciencia humana que es el capitalismo, y cómo el capital aliena el trabajo humano, cómo el capital o cómo la industria capitalista aliena al hombre, cómo los medios de comunicación social producen un hombre escindido, un hombre que está fuera de sí, un hombre que ha renunciado a su propia vivencia y se convierte en una mercancía, se convierte en un hombre alienado en el trabajo, un hombre que se ha perdido a sí mismo. Si no entendemos que la cultura nos aumenta la sensibilidad humana, nos hermana más con el mundo de los humanos, con el mundo de los animales, con el mundo de las plantas, con el cosmos, ¿no? Eso da la cultura. Y la cultura, por eso es que el capitalismo desconfía de ella, solamente la deja para élites. Entonces, en la medida que el hombre piense, ¿no? que entienda que todas las expresiones culturales, tanto las que antiguamente se llamaban la cultura de los ambientes académicos, con la cultura popular, que es la misma, ¿verdad? Que es la misma cosa, eso nos lo enseñó Ludovico. El modelo de vida capitalista, en cierto modo, le tiene mucha reserva a la cultura y no la lleva al pueblo precisamente porque se vuelve contra el modelo de vida, que es inhumano, que es un modelo de vida que es racista, que ve a los pobres con desprecio, ¿no? Cuyas expresiones son la chusma, ¿no? Los desarrapados, los desarraigados. Entonces, un hombre humanizado, un hombre culto, es un hombre que ve al pueblo como sus hermanos. Otro de los aspectos que enriqueció la labor humanística de Ludovico fue la docencia. Después de titularse en filosofía, volvió a las aulas de la Universidad Central de Venezuela. Ludovico era un gran docente, era un gran metodólogo, y su reflexión estaba dirigida a los argumentos. Ahí tenía un método alemán de dar las clases, básicamente europeo, de ir diseñando, disgregando, desmontando a los pensadores por ideas y leyéndolos en el original, contrastándolo y sobre todo en el debate fructífero que generaban sus clases. Y allí, estando en los cubículos, generó mucha obra. Toda esta parte que tiene que ver con Mar y la alienación, El joven Mar, que fueron publicados en México, con ediciones de más de 26 ediciones, fueron escritas y publicadas
escritas en la Universidad Central, siendo él docente. O sea, él es un extraordinario profesor. Y en Venezuela, bueno, sus clases eran los discípulos de él, los que conocemos, que fueron sus alumnos, dicen que eran muy amenas, que era un tipo de mucha densidad intelectual, mucha profundidad. Y por eso la mayoría de ellos defienden y desarrollan la pedagogía de Ludovico y también su pensamiento. Ludovico Silva fue un escritor prolífico. Durante su vida llenó los anaqueles de las librerías con una amplia gama literaria y su legado siguió creciendo aún después de su muerte. Se dice de Ludovico que era un orador ameno y capaz de conmover a su auditorio. Las principales tribunas públicas de Venezuela le abrieron sus puertas y fue invitado en numerosas ocasiones a difundir sus ideas y conocimientos en foros de distintos países. Y sus cátedras pues eran muy atractivas. Eso le dio a él un reconocimiento internacional fundamentalmente en México. Él visitó y era un tipo muy leído porque debemos decir que las primeras obras de Ludovico en su mayoría fueron publicadas en México. Y entonces ya era un conferencista nato en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, que los poetas, los escritores franceses iban a dar una conferencia, o la estaban dando, y cuando llegó Ludovico se fueron todos para el auditorio donde estaba Ludovico. Considerado uno de los más importantes intelectuales venezolanos del siglo XX, Ludovico Silva fue el principal pensador marxista del país. Escudriñó, analizó y examinó tan a fondo la obra de Carlos Marx que llegó a convertirse en una autoridad en la materia. Ludovico es una versión fresca del marxismo, es la búsqueda de reunir el marxismo con la literatura. Incluso él escribe un libro sobre el estilo literario de Marx, que fue un texto con muchos éxitos en Europa, muy alabado por Humberto Eco. Ludovico fue un pensador venezolano excepcional. Ludovico Silva estudia a Carlos Marx, estudia, por ejemplo, dos ensayos importantes, que es la cuestión judía, y estudia la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. En esos dos ensayos de 1843, Marx habla del socialismo como un fin y del comunismo, del concepto comunista como medio. Pero en 1847-48, Carlos Marx y Federico Engels publican el Manifiesto Comunista. Bueno, Ludovico entonces estudia estos dos ensayos, la cuestión judía y la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y ve que el concepto de comunismo es el movimiento que nos lleva hacia una sociedad socialista. Pero de todos los pensadores marxistas latinoamericanos que más coincide con el proceso venezolano, el proceso bolivariano, es justamente Ludovico Silva. Por eso la gran trascendencia que tiene Ludovico y por lo que le colocamos el nombre a nuestra escuela, porque él sí entendió exactamente qué tipo de socialismo aspiraba el viejo Marx, ¿no? Un socialismo con libertades, un socialismo donde el ser humano fuera lo primordial, donde existiera democracia, donde se repartía la riqueza de los pueblos. Y esto no es muy sencillo, ¿no? Por lo menos choca con los manuales clásicos, particularmente con los manuales soviéticos. Ludovico Silva es un marxista heterodoxo en la medida en que no se circunscribe al marxismo de manual. Son famosas y memorables las polémicas que mantuvo Ludovico Silva, porque además Ludovico Silva fue un pensador latinoamericano que estableció polémica a la altura de muy reconocidos pensadores europeos, como por ejemplo el caso de Louis Althusser. Es decir, el marxismo conjugado con
con las humanidades en el más amplio sentido de la palabra, el marxismo conjugado con la poesía. En el caso de Ludovico Silva, quizás sea pertinente aquella aseveración de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño, quien decía que él había llegado a la revolución por la poesía. Algunas de sus obras, exitosas no solo dentro del país, sino también más allá de nuestras fronteras, fueron traducidas al alemán, al italiano y al inglés. Su vida privada fue muy feliz y próspera, junto a su compañera de siempre, Beatriz, a la que inmortalizó en numerosos poemas. Y bueno, aceptamos a Ludovico en la vida de mi madre, de Beatriz, que ha sido su musa. La mayoría de sus libros son dedicados a Beatriz. Fue un padre para mi hermano y para mí. Nunca nos prohibió nada, nunca nos dijo no hagan esto, no hagan aquello. Nos aceptó, nos amó, tanto que nos quiso darle el apellido Silva a mi hermano y a mí. Pero en 1986, Ludovico debió vivir un episodio oscuro. Debido al aumento en su cerebro de un ácido conocido como amonio, su conducta se vio afectada y había quienes decían que estaba loco. Él se hospitalizaba de 3 a 4 veces al año cuando le venían las crisis del alcoholismo, que ya uno no aguantaba más que Ludovico estuviera en ese estado. Él mismo accedía, porque nunca puedes hospitalizar a una persona en contra de su voluntad. Él accedía y le decía a Beatriz, a mi mamá, Beatriz, mi amor, hospitalízame. Se hablaba con el doctor Maggie. Bueno, Maggie no recuerdo el nombre. Y se hospitalizaba cerca. Pero los primeros, el primer mes, tú sabes que la familia no puedes visitarlo, no puedes nada. Y es donde, también ahí de donde vienen esos poemas que los enfermeros de bata blanca que me quieren asesinar, todo esto. Él le mandaba los papelitos, él le decía a mi mamá le compró un televisorcito pequeño, mi amor, tráeme Coca-Cola, refresco, mi televisorcito, mis cigarrillos, porque fumaba muchísimo. Y dice, pero todo esto se le mandaba con los enfermeros pues, de la clínica. Al mes ya mi mamá podía visitarlo. El 4 de diciembre de 1988, en su Caracas natal, la muerte sorprende a un todavía joven Ludovico, dejando tras sí varias obras terminadas y que se editaron póstumamente. Ludovico, a pesar de que tenía la adicción del alcohol, era un hombre lleno de vida, lleno de esperanzas. Ludovico nos sorprendió su muerte, fue muy pronto. Nadie, sabíamos que tenía algunos padecimientos hepáticos, pero fue muy pronto esa muerte de Ludovico Silva. Pero nos dejó allí, nos dejó su obra, nos dejó su enseñanza, nos dejó su vida. La mayor enseñanza fue el respeto y el amor que nos dio. Y que leamos, pues, la lectura. Yo decía que teníamos que leer a mi hermano y a mí. Tienen que leer, muchachos. Sé que ahorita son jóvenes, pero tienen que leer. Después que él muere fue que yo empecé a leer. Ludovico Silva escribió para nosotros. O sea, la obra de Ludovico Silva, por esa posición de pensamiento crítico, por los temas que tocó, de la ideología, de la alienación, ¿ve? Es el autor que debe ser estudiado en este momento, porque es el autor que nos está diciendo cómo debemos entrarle al siglo XXI. En eso que decía Simón Rodríguez, ¿no? Se llama ensayo y error, pero aquí resulta que nosotros ya tenemos un intelectual al estilo de Antonio Gramsci. Ludovico sí, tiene vigencia porque recupera ese mar innovador que utiliza la dialéctica como método, la historia, los cambios y los procesos que se van dando en su contexto, ¿verdad? Y eso, por supuesto, es lo que le da más vigencia a Ludovico, y nosotros creemos que junto con José Carlos Mariátegui son los grandes pensadores marxistas de América Latina. Para continuar con la proyección del pensamiento y la obra del gran filósofo y poeta, se creó la Fundación Ludovico Silva, así como la Escuela de Formación Política en el Estado Aragua y diversas cátedras a nivel nacional.
Las ideas de este gran pensador y sus agudas metáforas son imprescindibles para la comprensión teórica de la filosofía venezolana. Su obra y su legado inmortal hacen a Ludovico Silva el filósofo más lúcido de la modernidad en Venezuela. Tranquilo, amoroso, muy cariñoso él. La liberación espiritual, mental y cultural, es decir, la desalienación del hombre, el proceso de dejar de ser extraño a sí mismo, de dejar de ser enajenados. Y nos enseñó también que no hay que petrificar las ideas, que hay que estar permanentemente en una praxis, ¿no?, junto al pueblo, junto al poder del pueblo, ¿no? Y esa es otra de las grandes enseñanzas que aprendimos con el presidente Chávez también, que no hay que desligarse del pueblo. Ludovico Silva es un filósofo, poeta y un amante de la música para los tiempos presentes y los tiempos futuros. Y debe ser estudiado así como a él le hubiera gustado, con mucha amplitud, como él diría esta vez en su propia poesía. Un río sabe a dónde va porque sabe de dónde viene. Ese es Ludovico Silva. Es una labor inconmensurable. Sus obras, su pensamiento, su ideología, eso para nosotros es muy importante y por eso tenemos la Fundación Ludovico Silva y con eso es que trabajamos. Y eso es lo que hacemos, que no muera ese legado. Y lo bonito es que aquí llaman muchachos, hasta de 15 años, y se emocionan cuando me conocen, tú eres la hija de Ludovico y usted es la viuda de Ludovico. Por favor, háblenos de él. Ese es un legado que nos dejó Ludovico.